Bueno, ya podemos ir. Buenas tardes. Hemos querido hacer este debate, pues, entre otros muchos que podríamos haber hecho. Y un problema que se nos planteaba, no es un problema que yo comparta mucho, Sí. muchos compañeros, es que nos acercamos a la campaña electoral. Y que entonces pues, la disponibilidad de las personas que organizan se va reduciendo, porque tienen otros objetivos, las posibilidades de intervención de los políticos son otras distintas en campaña que fuera de ella. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo ese tipo de condicionantes, pues decidimos que lo mejor era empezar la campaña. Ya que si algo te condiciona, pues únete y así que decidimos hacer este debate un poco demasiado amplio para lo que nos gustaría, demasiado amplio, que nos permite tocar muchos pequeños temas, entender una idea, pero que sobre todo es de hablar de proyectos concretos, proyectos que se puedan poner en marcha al día siguiente de ganar unas elecciones y empezar a gobernar, que es lo que pensamos que puede ilusionar a los ciudadanos. Espero que a mí me ilusionéis, que yo llevo 10 años pensando que no voy a votar a nadie, al final del día de las elecciones me explican y a lo mejor algún día lo hago, así que advertidos estáis. Y bueno, pues eso, agradeceros mucho que estéis aquí y os presento de derecha a izquierda. Empezamos Jacinto Morano, Tito, diputado de Unidas Podemos, abogado laboralista y persona de barrio conocida que nos ha acompañado pues, en muchas luchas y muchas marchas. Aquí a mi lado está Esther Rodríguez, que es diputada regional de Más Madrid, es filóloga. ¿Se pone? Sí, me gusta que la gente de letras tenga las y bueno, además vicepresidenta tercera de la Asamblea, con lo cual está muy cerquita de los que parten el bacalao y bueno, creo que hay que aguantar. Bueno, aquí tengo a COIS, a José Luis Fernández, está en la ejecutiva de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, está en la asociación de Los Pinos Retiro Sur, los vecinos del otro lado del M30, y es una persona que sabe un montón de huertos, de movimientos alternativos desde el Centro Social Seco, otro vecino del barrio, Isidro, que es de la Ejecutiva Regional del PSOE, es licenciado en políticas, en máster, doctor, sabe mucho, lo sabemos a ciencia cierta, no por los títulos, sino por la experiencia, y creo que nos va a ayudar también en este año. Ya lo he explicado un poco a cada uno. Tenemos un problema de tiempo, porque este centro lo cierran a las 8, tenemos que estar fuera, y bueno, pues lo hemos dividido en 6 puntos que van saliendo. Entonces, en cada punto tenéis 3 minutos para vuestra intervención. Voy a ser duro con los 3 minutos, lo siento, pero hay que serlo para que nos dé tiempo a llegar a la hora. Y bueno, el primer punto es un poco retórico, es saber si hay desequilibrio en Madrid. Digo que es retórico porque esa es la conversación de cada día en los bares, la conversación de lo que podemos hablar, y además luego hay estudios científicos que lo hablan. Cosa curiosa, que haya estudios que coinciden con los bares. Pero es que debe ser muy evidente. Así que ese desequilibrio que para los vecinos del sur se traduce en la vida cotidiana, en la mala vida, en esos centros de salud desatendidos, los colegios con fracaso escolar, las horas que se pierden en el transporte, que se pierden, no poder disfrutar de la cultura, primero porque no hay donde en el barrio, y segundo porque si te vas por el barrio no puedes llegar tarde a casa, tantas cosas que nos sirven de un poco de introducción general.
todo creo que la idea de que tenemos que tenerlo claro, de pensar un poco como hablaba Lefebvre, que las ciudades son una construcción continua, una construcción en la que tenemos que intervenir los ciudadanos, si no, no tiene sentido, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y tenemos que participar y llevarlo adelante. Las ciudades se construyen de dos formas, o con los vecinos o contra los vecinos. Así que creo que tenemos claro en qué lado tenemos que estar. Para intervenir, pues hay un turno rotatorio en cada pregunta para que no sea siempre igual y quedéis condicionados. Y en esta, bueno, pues el primero sería Luis, Isidro, Esther y Francisco. Pues nada, rápidamente, resulta evidente que sí que hay una tremenda desigualdad, porque la diagonal famosa que todos los estudios evidencian en Madrid, pues no simplemente dibuja dos ciudades. Hay una novela de ciencia ficción muy chula que es de China Miéville, que se llama Historia de dos ciudades, y que es la historia de una ciudad que convive con otra ciudad empotrada dentro de sí misma, y los vecinos de una ciudad se les educa y se les condiciona para que no vean, ¿no?, a la otra ciudad con la que conviven, de la que son físicamente parte o que comparten, ¿no? Están separados incluso, pues, a veces un lado de la acera y el otro, y viven en realidades paralelas, ¿no? Pues yo creo que es una metáfora bastante buena de cómo es Madrid. Madrid en buena medida pues tiene esas asimetrías que, bueno, pues que los barrios del sur se padecen de forma excepcional y que no, bueno, pues que aquí podríamos plantear, ¿no?, que no se trata tanto aquí la periferia como una cuestión de distancia respecto al centro, como un problema de tiempo, en años de desinversión, ¿no?, es decir, de años en los cuales el sur ha estado infradotado, ¿no?, además de estar cargando permanentemente con todas las infraestructuras no deseadas, ¿no?, tóxicas, nocivas, problemáticas. Es decir, que bueno, pues en ecología se empieza a hablar mucho, ¿no?, del pago por los servicios de los ecosistemas, ¿no?, es decir, de plantearnos que un agricultor no solamente nos vende comida o produce comida, sino que además está generando, ¿no?, un mantenimiento de los ecosistemas, y que a lo mejor toda esa tarea podría empezar a remunerarse y reconocerse, ¿no?, que son como beneficios, ¿no?, complementarios de esa actividad. Y quizás en los barrios del sur deberíamos también empezar a plantearnos que tenemos que ser retribuidos, ¿no?, por cargar con todas estas infraestructuras que no se tienen, ¿no? Y bueno, pues la desigualdad, si tuviéramos que resumirlo mucho, pues quizás lo más doloroso puede ser en año de vida, ¿no? Es decir, que entre el barrio más rico y el barrio más pobre de nuestra ciudad pues rondan los 10 años de diferencia, ¿no? Son unas diferencias abismales que, si las lleváramos a nivel de renta de países, pues podríamos estar hablando, ¿no?, entre países empobrecidos y países enriquecidos, y que es una brecha enorme, ¿no?, y que luego se traduce en un montón de expresiones, ¿no?, de conflictos cotidianos o de problemáticas como tienen que ver, ¿no?, con las tasas de fracaso escolar, con pues, el acceso a servicios públicos y unas condiciones de vida que son francamente diferentes. O sea que eso sería como una parte, ¿no?, de los resúmenes, si queremos, pues, de la dimensión más material. Y por último, quizás podríamos añadir que la deuda con el sur también hay una demanda, una necesidad de reequilibrio cognitivo, ¿no?, de reconocer todo lo positivo, todo lo bueno, todas las potencialidades que se dan en estos territorios, ¿no?, y que muchas veces están pues poco visibilizadas e infravaloradas, ¿no? Yo creo que hace años participé como técnico de un proyecto de la anterior corporación que se llamaba Mares, y que más allá de ser proyectos piloto, bueno, pues, que trataban de llevar, ¿no?, la economía social y los procesos, ¿no?, de innovación ciudadana a los distritos del sur, cuando me tocaba pasear a universitarios, ¿no?, de otros países que venían a conocer el proyecto, a mí una de las cosas que más orgulloso me sentía de ese proyecto no era tanto de los logros concretos, ¿no?, como de que la gente que visitara esta ciudad conocía espacios que estaban fuera del mapa turístico. Es decir, que la gente cuando venía a visitar la innovación, venía a visitar nuestros barrios. Y yo creo que eso es algo que más allá de toda la deuda, ¿no?, en inversiones, en materiales, en equipamientos, en dotaciones, en presupuestos, haría falta esa deuda de reconocimiento. Gracias. Sí, bueno, primero, agradecerte, Luis, y agradecer a este foro la iniciativa de realizar este ciclo de debates para tratar las realidades del sur de
Madrid no es una ciudad, Madrid son dos ciudades. Hay una diagonal de desigualdad que durante muchos años, con mucho ahínco, el Partido Popular ha ido consolidando y ha ido agrandando mediante las políticas públicas que ha desarrollado en esta ciudad. No pensemos que esto es algo que ocurre de un día para otro, de la noche a la mañana. Es decir, veníamos de unas políticas desarrolladas en los años 80 y principios de los 90 por gobiernos de izquierda que, bueno, que apostaban por el reequilibrio de la ciudad. Es decir, aquí las grandes inversiones en Vallecas, en Villaverde, en Usera, se hicieron en los años 80 y principios de los 90. Es decir, más allá del plan 18.000, aquel caramelo que dio Gallardón a finales de los 90, es que no se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada en ninguno de los ámbitos que condicionan decididamente la vida de la gente de los barrios. Es que no se ha hecho nada en educación. Y lo estamos viendo en este distrito, sin embargo, en Puente de Vallecas, que el último instituto que se hizo, Madrid Sur, para comparar cómo estamos, en el año 2001. Desde el año 2001 no se ha abierto ni un solo instituto en Puente de Vallecas. Pero es que nos vamos a Villa de Vallecas, al pueblo de Vallecas, y hay un único instituto y 4 concertados, y el instituto público absolutamente colapsado. Y no hay dotaciones. Pero no solamente en la educación, en la sanidad estamos exactamente igual. Política de transporte, no nada. Es decir, más allá de las ampliaciones que se han hecho, aquí la famosa ampliación de la línea 3, con cierto mediante en Villaverde, o la ampliación al pueblo de Vallecas, que se hizo, es que no se ha hecho nada. Es que la línea 11, la circular exterior, lleva planificada desde el año 94 en el Plan Regional de Estrategia Territorial y no se ha movido un ladrillo. Estamos hablando de que son políticas que afectan decididamente a la vida de más de 1,5 millones de personas en nuestra ciudad, que es que se dice pronto, 1,5 millones de personas. Y todo esto está marcado por una política urbanística, que es la clave de bóveda de todo esto, consolidada en el Plan General del año 98, que marca un Madrid desigual. Y yo soy de la opinión de que hasta que no redactamos ese Plan General de Ordenación Urbana, Madrid no va a volver a una senda de igualdad, de una senda de ser una ciudad y no dos ciudades. Y ejemplos de que se pueden hacer las cosas bien los tenemos a patadas en los municipios de la periferia. Getafe, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcalá de Henares. Hay otra forma de hacer política. Miles de madrileños ven diariamente otra forma de hacer política y Madrid necesariamente tiene que hacer política. Bueno, la tocaría esta. Pues yo voy a romper un poco la línea argumental, porque creo que me toca. Mañana es el día de la violencia contra las mujeres y creo que hay una desigualdad urbana importante que tiene que ver con la mujer. Hay una violencia en esa construcción de las ciudades y creo que la tenemos que poner en el foco también. O sea, no solamente es por clases sociales, sino también hay un problema de género muy importante. Y este problema de género, además, no se circunscribe solo a Madrid, sino que desde que en 1928 un grupo de arquitectos decidió montar una conferencia internacional de arquitectura para repensar las ciudades y dar soluciones a los retos de la sociedad industrial, ¿no? Y en su cuarto congreso decidieron, Le Corbusier defendió la zonificación de las ciudades, pensando que tiene que haber una zona residencial, una zona comercial, una zona industrial, una zona de ocio. Esa zonificación, desde luego, tiene un patrón hipermasculino, donde piensa que la casa es el lugar de descanso, la zona residencial. En ningún momento piensa que la casa es un lugar de trabajo, donde también se trabaja. Esto ha afectado muchísimo en la planificación. Habláis de la planificación de transportes, que los planificadores nunca han planificado en relación a los cuidados, ¿no? O sea, de hecho, yo ayer estuve discutiendo en CONAMA con el Ministerio, con los periodistas, porque hablan de movilidad obligada. Y era, perdona, obligado es llevar a mi hijo al pediatra, ¿no? Y sin embargo, siempre estáis pensando en el movimiento, el desplazamiento más largo y más rápido. Mientras que no cambiemos el foco y el enfoque, esto lo vamos a seguir sufriendo. Y esto las mujeres lo hemos sufrido mucho, porque hasta 2008 no podíamos subir los carritos de bebé a los autobuses. En el 2012 algunas ciudades se han incorporado a ello. Aún así, aún hoy, si pasa un autobús con un carrito y ya hay otro carrito, te tienes que esperar. O sea que no tienes seguridad de que cuando tú te mueves con un carrito de bebé puedas moverte por la ciudad. Tenemos el mismo derecho a la ciudad que el resto, tanto los niños como los mayores, los que tengan capacidad. Es decir, hay que abrir el foco en una política pública. Siempre hay que pensar a quién te dejas fuera. Y yo creo que eso es fundamental, el saber a quién nos estamos dejando fuera en todas las políticas
de aquí. Una de las repercusiones, si me pones para ver cuando tengo, una de las repercusiones mayores de esta zonificación es que el empleo y el comercio no está en los barrios de la periferia. Esto nos obliga a movernos mucho más que el resto cuando vivimos en un barrio. Yo vivo en Ciudad Lineal, o sea, yo vivo en el este, nos obliga a movernos mucho más, y mientras que no hagamos una diversidad de esas zonificaciones que las hemos heredado desde hace 2 siglos, seguiremos afianzando las desigualdades, porque además las ciudades tienen un lenguaje, ya que decías que soy filóloga, a mí me parece que el entorno nos habla, nos manda mensajes, y los mensajes que nos está mandando nuestra ciudad ahora mismo es para perpetuar la desigualdad. Muchas gracias. Bien, ante la pregunta de si Madrid es desigual, la comunidad de Madrid es desigual, la ciudad de Madrid es profundamente desigual, está atravesada por varias desigualdades. No voy a repetir, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que han dicho los compañeros, en particular Esther. Tenemos una profunda desigualdad de clase. Madrid o sea, la comunidad de Madrid, que los datos pueden estar así agregados, pero la ciudad es algo así semejante. El 10% de la población más rica tiene unas rentas iguales a casi 3 veces el 40% de la población con menos renta. Entonces no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma. Tenemos una desigualdad de género flagrante, como digo, y la desigualdad territorial es manifiesta. Y es una herencia, y no es una casualidad histórica, como ya se ha dicho, sino que es el resultado de un modelo consciente de décadas de gobierno del Partido Popular. Somos la comunidad que menos porcentaje de nuestra riqueza dedicamos a los servicios públicos básicos, a sanidad, educación y servicios sociales, con muchísimo. Siendo los más ricos, somos los que tenemos unas rentas, digamos, de comunidad rica, y servicios públicos de comunidad menos rica. Por lo tanto, los desarrollos y los equipamientos que prestan servicios al público están muy condicionados por el nivel de renta de las personas que viven en determinados distritos. Como lo público se va a extender poco, la calidad de vida te la tienes que buscar por lo privado. Y además se ha producido una agregación de, primero, un modelo de construcción urbanística que no tenía ninguna reserva a la implantación de equipamientos públicos. Era más importante a un constructor, como es lógico, le sale mucho más rentable construir vivienda, que al principio puede ser pública o vigilada, pero en 10 años lo va a dejar de ser y va a entrar en el mercado libre, en 10 o 20, le sale eso mucho más rentable que tener que reservar elementos y metros cuadrados para un colegio, un instituto, un centro social, un centro de mayores, etcétera, etcétera. Esto se va a agravar, ya, por contarlo todo, en las próximas reformas legislativas que tenemos sobre la mesa, la llamada ley ómnibus, que van a querer aprobar, probablemente sí, si no se nos ocurre alguna idea brillante, que ya estamos maquinando, pero de momento no se nos ha ocurrido, probablemente la aprobará el Partido Popular el próximo día 15. Lo que dice es que ya en los nuevos desarrollos urbanísticos puedes cambiar la reserva de metros cuadrados donde tienes que poner equipamientos públicos por pagar dinero. Es decir, yo puedo tener más vivienda libre a cambio de pagar dinero. ¿Esto qué resultado hay? Allá donde tenemos zonas que son de la frontera esta imaginaria, que no es una lejanía con el centro, es mucho más céntrico Fuencarral que Puente. No me digas que ya lo ha pasado. Bueno, pues al norte de esta frontera imaginaria, las desigualdades se van a profundizar porque tienen que ver con la renta que ya existe y no hay políticas compensatorias en aquellos lugares al sur de esa frontera, porque eso solo se podría resolver con una inversión pública, una política pública muy fuerte. Quédate ahí, que la sigues. Sí. Ahora el chiste. Eso. No. El segundo punto es la desigualdad de rentas. Por eso te decía que sigue, porque seguimos con el ritmo. Y bueno, es algo que siempre ha sido grave, que en Madrid hay los barrios ricos, barrios pobres, y sobre todo ahora con los graves problemas. Lo difícil que es tener una vida, el acceso a la vivienda, con los múltiples problemas según las edades y los tiempos de cada uno. La acumulación de riqueza por parte de los más ricos, a costa de la inmensa mayoría de los ciudadanos. En fin, esas cosas que nos pueden contar. Ahora cambiamos un poco el orden, empieza Isidro y lo voy a contar. Bueno, pues diferencia de rentas. Quiero hablar de la diferencia de rentas en una ciudad como
tirar abajo los acuerdos de la Villa y que ha dicho, de este problema no me acuerdo. Peor aún, que el sur no compensa. Ya directamente ponen sobre la mesa, sin tapujos, lo que llevan pensando décadas. El sur, como bien ha dicho el compañero, no compensa. Realizar inversiones, no. Con lo cual, la perpetuación de la diferencia de rentas la vamos a tener encima de la mesa. Esto es así. Y la diferencia de rentas lo vemos en cuestiones del día a día, que son la dotación de servicio público. Es decir, cuando una calle en el barrio de Salamanca se limpia 2 y 3 veces al día, como está planteando el señor Almeida, y una calle, el Puente de Vallecas, da gracias por ver un barrendero una vez por semana, eso es reflejo de la desigualdad de rentas. Una desigualdad de rentas que se agrava con la forma en la cual el PP está dinamitando cualquier posibilidad de llevar a cabo un salario social por parte de las administraciones públicas. Es decir, la detracción de recursos bajando impuestos sistemáticamente, como lleva el gobierno de la Comunidad de Madrid durante los últimos 20 años, al final repercute en los servicios públicos, que son ese salario social que tenemos todos y que son una herramienta fundamental para que quienes tenemos menos podamos acceder en igualdad de condiciones frente a los que tienen mucha renta disponible. Es decir, aquel que vive en San Sinaro y que tiene un salario de 70.000 euros al año va a poder acceder a un colegio concertado sin ningún problema, si no tiene plaza la pública. Aquel que vive en San Sinaro con 70.000 euros de salario va a poder llevar a sus hijos unas actividades extraescolares sin ningún tipo de problema. Pero aquel que vive en Vallecas y se encuentra con que la educación pública está asegurada, pues va a tener que aguantar una ratio absolutamente descabellada y no va a poder llevar a su hijo a otro sitio. O no va a poder disfrutar de unas actividades extraescolares porque es que hay lo que hay y no se puede llevar al niño a clase de flauta, a clase de violín, porque son 80 euros al mes lo que tienes que pagar. Los 80 euros los necesitas para comer. Es que ese es el problema. Y la descapitalización de la Comunidad de Madrid es que es brutal a nivel de rentas. Y tiene la culpa el gobierno nacional. Estamos viendo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, con el transporte público. Es decir, los abonos gratuitos que se están dando desde el gobierno de España forman parte, entre comillas, de ese salario en especie que podemos recibir los ciudadanos por parte de la administración. La respuesta de la Ayuso la conocemos todos. A partir del 1 de enero, todos los madrileños a pagar el abono a tocateja, como si no pasa nada. Gracias. Ahora es Esther. Sí. Sí. ¿Sí? Estábamos... La desigualdad en función de la renta, que tiene mucho que ver con cómo se ha construido la ciudad, con lo que hablaba antes, cómo se ha hecho un reparto, pero también tiene que ver con los 27 años de una política neoliberal individualista que ha roto una de las cosas de las que el pueblo de Madrid está más orgulloso, que es su solidaridad. Ese individualismo fomenta, y lo fomenta también con esa urbanización de los PAUs, de todo hacia adentro, donde no hay una convergencia entre las distintas clases sociales, ¿no? se ha fomentado esa separación, porque a alguien le ha interesado, a unos que llevan una política de rebajar impuestos a costa de servicios públicos, pero que además sí que les tenemos que conceder que han ganado que culturalmente lo de bajar impuestos se ve bien, porque que si me subes un poquito el sueldo, entonces subo de tramo de IRPF y entonces me van a quitar más dinero. Quiero decir que al final nos han llevado todos al pensamiento individualista en vez de fomentar el trabajo común, donde digo que el pueblo de Madrid siempre ha demostrado su solidaridad, lo acaba de hacer con las despensas solidarias, con los huertos urbanos. Es decir, que cuando fomentas lo cooperativo, la colaboración, existe. Sí que cada vez que hay un anuncio de que quieren bajar los impuestos, aquí no pasa, pero pasó en Dinamarca, que en Copenhague la gente acampó en el Parlamento de Copenhague pidiendo que no se bajaran los impuestos. ¿Por qué? Porque tenían muy asociado que si yo quiero servicios públicos necesito haber tenido impuestos. Esto es uno de lo que hemos roto durante muchos años con la sanidad pública. La sanidad pública ya no vinculada a la tasa de seguridad social, sino se alimenta de los presupuestos generales y por lo tanto puedes permitir un servicio universal.
necesitamos retomar servicios públicos, lo decía antes, ¿no? Con un reparto mucho más equitativo también dentro de los barrios, de manera que uno de los proyectos que tenemos es la ciudad de los 15 minutos, porque eso significa acercar servicios públicos a la ciudadanía, trabajar en colaboración, en cooperación, donde todas las clases sociales conviven y crear espacios mucho más de convivencia de lo que hay ahora. O sea que hay como dos cosas, una es la política fiscal, digamos, pero esa política fiscal al mismo tiempo tiene que tener un trabajo de política pública mucho más amplio y que apele un poco a esa colectividad de Madrid, que lo tenemos y que hay que sacarle partido. En resumidas cuentas, porque en 3 minutos es complicado. Madrid es un auténtico disparate en determinados elementos. Las políticas de los gobiernos del Partido Popular te dicen lo siguiente: ¿tiene usted 1 millón de euros? Sí. Bueno, si tiene 1 millón de euros, ¿qué hago? ¿Monto una empresa, contrato personal, investigo, avanzo? No, hombre, no. Es muy complicado. Lo que tiene usted que hacer es comprar un bloque de piso y dejarlo vacío y esperar a que su precio suba. O si quiere construir, porque yo le quito el impuesto del patrimonio, le quito limitaciones urbanísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de paso, si es usted un millonario extremeño y tiene tierras en Extremadura, pues domicíliese aquí y va a dejar de pagar impuestos por lo que tiene ahí en Extremadura. Eso sí, los extremeños le van a pagar los servicios públicos para estar bien. Y entonces, de repente, hacemos una atracción de grandes rentas. El enriquecimiento de Madrid no va porque la mayoría de la gente tenga mejores condiciones, sino porque estamos importando millonarios. Las cifras que podéis ver, pues, podría desarrollarlo, pero esto es absolutamente evidente. Y en esa importación de millonarios, estos millonarios que llegan no quieren nuevos servicios públicos. Y como estos no quieren nuevos servicios públicos, pues no hay un incremento significativo en las inversiones públicas. ¿Y qué obligan a la gente? A derivar a la privada, directa o indirectamente. Un 37% de los madrileños tienen un seguro privado. Y esto no son los millonarios. Muchísima gente de clase trabajadora, ante el desgaste significativo de la sanidad pública, pues ha hecho un segurito. Segurito que no le va a cubrir nada, absolutamente nada. Cuando llega la verdad, lo hemos visto en la pandemia. Pero se ha hecho el segurito. Se está gastando al final más dinero. Muchísimas personas de clase trabajadora, porque tened en cuenta que hay muchísimos barrios de Madrid que no tienen plazas de bachillerato público, o sea, no puedes ir a bachillerato público porque no existe, y en términos de escuelas privadas, pues tampoco. Muchísima gente de clase trabajadora dice, bueno, pues tendré que llevar a la concertada al chaval o a la chavala, porque bueno, es gratis. Es verdad que luego no es gratis, porque me pagan una tasita, pero esa tasita, bueno, pues la voy pagando. Y al final, lo que estás haciendo son unos servicios para algunos. Es decir, los servicios públicos no cumplen la función de redistribución de la riqueza y equiparación social. Y esto es así. No hay ni una sola política pública en la Comunidad de Madrid para limitar las diferencias de renta. Ninguna. Y de hecho, si oís a los representantes del Partido Popular dicen, hombre, es que la desigualdad no es un problema, el problema es la pobreza. Y en Madrid no hay pobres. No sé si recordáis al señor Osorio diciendo, a ver, los pobres que yo los vea, yo les digo, véngase a San Diego, véngase a mi barrio conmigo, paseamos un poco. Y vamos a ver las dificultades que sufren de verdad las familias, las dificultades reales, porque tenemos un 25% de los niños y niñas de la Comunidad de Madrid que están en riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza, en riesgo de exclusión. Y sobre esto no hay ninguna sola política. Y de hecho, por ejemplo, cuando se ponen políticas por parte del Estado, como el ingreso mínimo vital, que no va a solucionar el problema, pero va a aliviar un poco las cosas, lo que hace la Comunidad de Madrid es poner impedimentos administrativos y decir que no se puede cobrar. Yo en 3 minutos no lo sé. Lo siento. Bueno, añadir alguna pincelada a todas las cosas que se han dicho, ¿no? Yo creo que hay mucha complementariedad, ¿no? Cierta mirada, ¿no? Sí que es verdad que en Madrid a ese nivel es la segunda ciudad o la primera, compitiendo con lo de el nivel de segregación. Eso quiere decir que ricos y pobres no se cruzan. Es decir, que lo de las dos ciudades es literal, cada vez es más literal, y en el uso de los servicios públicos es también, especialmente la educación y la sanidad, donde más se constata, ¿no? esa realidad. Y quizás hay una parte del problema que, además de la diferencia de renta, hay un problema añadido, y es que no tiene renta, ¿no? Es decir, además nuestros barrios, sobre todo los del sur, concentran el desempleo y por lo tanto pues, hemos construido un modelo de sociedad en el cual el acceso al trabajo suele ser la puerta que garantiza otra serie de derechos, ¿no? Y hay pues, un nivel de vulnerabilidad añadido
que se da en nuestros barrios para esas figuras especialmente o excesivamente precarizadas. Podemos pensar en personas paradas de larga duración, podemos pensar en personas migrantes con distintos niveles de situaciones legales, ¿no? Así que, bueno, son vecinos y vecinas nuestros y que tienen, bueno, este problema, ¿no? Yo creo que ahí hay que, bueno, como que meter, ¿no?, una cuña más, ¿no? Y es, porque aparte de pensar, ¿no?, en, a lo mejor hay otras preguntas que vayan por ahí, en cómo se avanza, ¿no?, en políticas que redistribuyan realmente la riqueza generada en nuestra región y que a través de esa redistribución permitan avanzar en cuotas reales de igualdad. Necesitamos también empezar a repensar otro modelo socioeconómico, otro modelo de producir, distribuir y consumir que nos permita evitar los desafíos que tenemos, ¿no? Yo creo que ahí la cuestión de la economía social, el cooperativismo y otras lógicas económicas que nos ayuden a repensar cómo hacernos cargo, ¿no?, de estas situaciones de desigualdad serían también estratégicas, ¿no? Bien. Entonces, tenemos al tercer punto, que habla sobre medio ambiente. Las estrategias de medio ambiente para las asociaciones de vecinos de los barrios del sur, de Vallecas, Usera, Villarreal, tiene como centro siempre el río Manzanares. El río Manzanares es nuestro eje, donde se centran las oportunidades económicas, culturales, de desarrollo urbanístico, y nos encontramos ahora mismo con un río salvaje, más allá de Legazpi, un río bastante abandonado y incluso, bueno, con características estos últimos años, gracias al cambio climático, de zona selvática donde se reproducen insectos tropicales realmente peligrosos. Y bueno, pues aquí os pediría también a ver cuáles son vuestras ideas sobre este punto. Quiero deciros, en este debate no hemos metido la sanidad, no hemos metido educación, porque la sanidad estamos todos los días peleando, manifestándonos, luchando, nos escuchamos en los telediarios, nos escuchamos, la educación menos que la sanidad, pero también, sobre todo la sufrimos porque la vimos directamente. Pero también consideramos que hay otras cosas de las que hay que hablar, que tenemos que conocer y que tenemos que opinar. Entonces, queríamos aprovechar este debate. Y ahora le toca empezar, pues, Esteban. Medio ambiente. Políticas medioambientales necesarias, imprescindibles. Ya ahora estamos en una fase en la que nadie discute la emergencia climática. Después de este verano, con las máximas que hemos tenido, si antes alguien tenía dudas, ahora ya está en más del 95% de población que ya no discute el cambio climático. Esto implica que tenemos que empezar a tomar medidas muy seriamente, ¿no? Si a alguien le preguntas qué recuerda del gobierno de Manuela Carmena, te dice dos cosas: Madrid Central y la renaturalización de Manzanares. Quiero decir, son dos cosas muy de medio ambiente, muy necesarias, porque necesitamos modificar los entornos en los que vivimos. Estamos preparados para ello, lo podemos hacer, y claro que hay que continuar. Hay que continuar con la renaturalización, no se tiene que continuar hacia el sur y cuidar el río, ¿cómo no? Tenemos que seguir cuidando que no haya tanta contaminación en la ciudad. Esto es algo que se está obviando en los últimos tiempos y es imprescindible, ¿no? Ayer se presentó el Observatorio de la Bicicleta, donde Madrid en el ranking está por los suelos. Es la ciudad que menos se está haciendo para modificar la movilidad y además yendo un poco contra la sociedad, porque la sociedad sí está preparada para la movilidad activa y sostenible, está deseando. Tenemos una ciudad, además, que muy favorable, porque tenemos una ciudad compacta en la que es muy fácil intervenir para mejorar esa movilidad y que no haya tantos humos y tantos atascos. Hemos visitado París, que es una ciudad con una urbanización muy parecida a Madrid. Lo han hecho, lo han conseguido, solo tenemos que copiar y pegar. Quiero decir que no es algo que nos estemos inventando la rueda, existe, es factible, es fácil, se puede hacer, vamos, al inicio de una legislatura sin mucho problema.
y es imprescindible porque tenemos que dejar de pensar en el eje de producción, de productivo, y empezar a pensar en la reproducción de la vida. Las ciudades tienen que dejar ser zonas de paso para convertirse también en zonas de vida, en zonas en las que puedas vivir y en las que puedas no solamente transitar, sino también estar. Esto lo hemos vivido en la pandemia, cuando las calles no estaban llenas de coches, la gente se echó a la calle, iba sin bici por todos sitios sin ningún problema, y la ciudad era otra. Es decir, que cuando tú pones, como desde el gobierno, implementas medidas, claro que hay una base social que se suma a ellas, porque estamos deseando. Ahora con el SER, por ejemplo, que se está implantando para reducir un poco el uso loco de los coches, porque para que os hagáis una idea, el espacio público está ocupado, si hacemos 4 partes del espacio público, 3 las ocupa el coche, y si vemos qué medios de transporte se utilizan en la ciudad, de un tercio, solo 1 sería el coche. Es decir, que estamos teniendo una ciudad absolutamente descompensada, también desequilibrada como socialmente. Gracias. Bien, hay que empezar diciendo algo que muchas veces no se dice, por lo menos no hablan en medios, pero que yo creo que es evidente que en Madrid muere gente por la desprotección del medio ambiente. Es decir, estamos viendo una pandemia silenciosa que tiene que ver con altos niveles de concentración de sustancias nocivas, con una incidencia de problemas respiratorios mucho más importantes en Madrid que en otras ciudades semejantes. Todo esto son datos públicos, con lo cual no ya se trata de una protección simplemente del medio y del buen vivir, de estar en un ambiente saludable, se trata de salvar vidas. Entonces, las políticas, por ejemplo, las políticas regresivas que ha tenido el Partido Popular con respecto a los avances en lo que a la ciudad media se refiere, de la legislatura pasada, están empeorando la salud de la gente y eventualmente colaborando a que gente muera, de manera que madrileña muere. Por lo cual, esto es una urgencia. Yo creo que a veces no lo planteamos con la suficiente contundencia que merecería ser hecho. Aquí hay determinados elementos. Uno central, y se ha referido a ello, es el transporte. El modelo de transporte de Madrid tiene que ser íntegramente repensado, y esto no tiene que ver tanto con unas políticas autonómicas o municipales, sino con una coordinación de todas las administraciones. No podemos replicar el modelo radial español. O sea, en España todo tienes que ir a Madrid para ir a cualquier sitio, pues en Madrid pasa un poco lo mismo. O sea, a veces es más fácil ir a Sol que ir de San Diego al Ensanche de Vallecas. Es más complicado, hay peores conexiones. Vamos a avanzar hacia la circularidad para evitar la saturación de personas. Yo creo que esto es importante. Y en segundo lugar, hay que acometer proyectos muy concretos en determinadas zonas, ya que estamos hablando de norte-sur. Me refiero a que hay que afrontar la cuestión de Valdemín Gómez. Esto no puede ser lo que está ocurriendo. Estamos envenenando el ambiente. Y de encima estamos... ya no es solo cuál es el modelo de Valdemín Gómez, sino que la gestión concreta de cómo que está llevando el Partido Popular de Valdemín Gómez es además una trampa. Hemos sabido hace poco que estaban acumulando sacas de material con fugas. Entonces, es una locura. Eso hay que afrontarlo, y no puede ser que sea el sur el vertedero de los residuos de la zona rica de Madrid. Eso es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Y luego, todo lo que fue el proyecto de renaturalización del Manzanares y de Madrid Río, que son exactamente lo mismo, pero están muy relacionados, no puede ser que se paren en la M30, que funciona como una frontera, no sé si moral o incluso física. Hay que continuar así. Ir a la... Ya se adelantado el punto siguiente. No lo sabía. Vale. Ahora a lo mejor luego digo que estoy en contra, no sé. Bueno, pues la Federación llevamos bastante tiempo trabajando en el tema del río, o sea, desde una perspectiva histórica, y de los últimos un año para acá, digamos que hemos focalizado, ¿no? Desde que ha ido tomando forma con el proyecto del bosque metropolitano, hemos asumido que la única pieza de ese bosque metropolitano que realmente tiene un valor de reequilibrio, en este caso de justicia ambiental, sería, ¿no?, esta pieza, y es en la que hemos volcado nuestros esfuerzos, ¿no? Estamos preparando una propuesta bastante integral que trata de poner en valor, ¿no?, todos los vestigios patrimoniales y culturales, trincheras, poblados carcolíticos, carpetanos, arqueológicos,
histórico patrimonial por un lado, el canal de Manzanares, y por otro lado pensar, ¿no?, recuperar algunas de sus funciones históricas, como la dimensión de la agricultura, es decir, que es una de la única zona dentro de la ciudad en la que queda todavía agricultura profesionalizada, es decir, pensar en una cuña agraria, en un mini parque agrario, en una zona de huertos de autoconsumo, que en la ciudad no hay ningún huerto urbano, ¿no?, de esta tipología, de pequeñas parcelas, y bueno, pensamos que puede ser una gran oportunidad si somos capaces además de incorporar, ¿no?, en el proceso de construcción va a ser más difícil, pero en el de mantenimiento y cuidado de esta futura zona verde, pues sí que deberíamos primar, ¿no?, todo lo que serían modelos, ¿no?, de inserción sociolaboral y proyectos de economía social y solidaria que permitan que la actividad económica que se genere en el parque renaturalizado revierta, ¿no?, sobre los propios barrios. Y bueno, quizás pensar, ¿no?, también como en las zonas verdes más de uso cotidiano de los barrios hay un diferencial de abandono, ¿no?, depende de dónde vivas, es decir, de lo que sucedía o que sucede con los servicios públicos lo encontramos también con las zonas verdes, ¿no?, el mayor número de alcortes vacíos, en qué barrios se encuentra, y el abandono o el descuido, ¿no?, de estas grandes zonas verdes. Y bueno, simplemente pensar, ¿no?, cómo tenemos el Parque de la Gavia, por ejemplo, completamente abandonado, es decir, bueno, pues los procesos de renaturalización tienen un riesgo si se hacen en las zonas que están en disputa económicamente, porque eso pueden ser factores de aceleración de la gentrificación, lo que se viene conociendo como gentrificación, es decir, que eso lo que indica es que tendríamos que priorizar la renaturalización de las periferias, es decir, de empezar a beneficiar ambientalmente a las zonas más que menos confort ambiental tienen, y a partir de ahí ir llegando a esas zonas que lindan, ¿no?, con los barrios, ¿no?, más acomodados económicamente, que son muy listos en querer estar cerca de zonas de zonas verdes y de zonas de calidad ambiental, ¿no? De que las élites les gusta el confort ambiental, no tanto la ecología, en la medida que implica, ¿no?, esta mirada más redistributiva y de replantearnos otras cosas como nuestros estilos de vida y cosas para que Qué complicado cerrar después de todo lo que se ha dicho en este punto. Bueno, lo primero es discrepar con Esther, y lo siento mucho. Tenemos una presidenta de la comunidad que es negacionista. Y cuando tienes una presidenta como Ayuso que es negacionista y que hace gala de ello en la Asamblea de Madrid, las políticas públicas que desarrolla no pueden ser de otra manera. Y lo estamos viendo. Es decir, la R1, una autopista de peaje, que ya en su momento se dijo que era inviable y que no se hizo, insiste y persevera en licitar la R1, que significa meter más vehículos a Madrid. El gran problema medioambiental que tenemos en nuestra región es la contaminación. Y la contaminación la provoca, en su amplia mayoría, el tráfico de vehículos. El puente de Vallecas es un ejemplo clarísimo. Es decir, no podemos tener 189.000 vehículos al día pasando a 3 kilómetros de la Puerta del Sol. Eso no lo hay en ningún sitio. Y ahí el gobierno municipal se tiene que comprometer con el cumplimiento de los acuerdos de la villa, que es la supresión del puente de Vallecas. El PSOE de Madrid, desde luego, está en ello. No están los acuerdos de la villa. ¿No están los acuerdos de la villa? Bueno, con el acuerdo que se tomó en pleno, porque se llevó al pleno, en cualquier caso. Es decir, con el cumplimiento del acuerdo que se llevó al pleno, de supresión del puente de Vallecas. Porque eso es una herramienta central para poder plantear una nueva movilidad en el conjunto de Madrid. Mientras no metamos mano a la M30, en la movilidad en el resto de nuestra ciudad va a seguir planteándose con el paradigma que tenemos en la actualidad. Y sobre el tema del Manzanares, creo que el Manzanares es la joya de nuestra corona, que puede ser la gran casa de campo del sur de nuestra región, puede ser el punto de nexo de unión de todos los barrios, de Villaverde, de Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Museo, Terrazuelo. Hay que explotar esa mina de oro que tenemos en el Manzanares y convertirla en un verdadero punto de encuentro y disfrute de los vecinos de nuestra región. Como lo es otras zonas de nuestra ciudad, Madrid Rica, Terrazuelo, por ejemplo, Terrazuelo y Museo. Podemos tener eso en el sur, debemos tener eso en el sur. Y luego, para finalizar, el tema de Valdelicome. Aquí entramos en una cuestión central que es la política de residuos. La política de residuos que Madrid está a la contra de lo que se plantea en cualquier lugar del mundo. Es decir, seguimos con el modelo de la recogida selectiva. Una recogida selectiva en la cual todos los ciudadanos debemos de contribuir a ella. Otros sitios está haciendo otro tipo de política. Es decir, por ejemplo, los envases retornables. Eso se puede plantear desde la Comunidad de Madrid. No se quiere.
o desde el Ayuntamiento de Madrid. No se quiere. Hay otros modelos. Fuenlabrada tiene un modelo de recogida selectiva que funciona muy bien. ¿Por qué no vamos a ello? El Ayuntamiento prefiere seguir en lo de siempre. En la concesionaria de Valdemín Gómez, que siga generando dinero a costa de la salud de los madrileños. Y eso, desde luego, es algo que no se puede permitir. Y el otro día yo me encontré en el distrito en una reunión a la que vino la delegada del gobierno y un presidente de una asociación de vecinos del barrio planteaba algo, que el sur era el aparato excretor de Madrid, el aparato digestivo. Pues es así. Este es el punto. No, más al contrario, no, que decías que había un acuerdo transversal en materia del cambio climático. No, tenemos una presidenta que No llega. he dicho eso. Es que no he dicho eso. O sea, que lo que he dicho es que socialmente Sí, pero tenemos está una presidenta que es aceptado. negacionista. Ya, bueno, o sea, es una presidenta, pero yo no he dicho, No, desde luego, he dicho no, que no. socialmente está Sí. aceptado que existe una emergencia climática. Otra cosa es que siempre hayan llegado una gente Ya te digo. pero vamos, no le voy a, no sé qué tiene. Está bien que haya debate así un poco más, de vez en cuando. Ahora llegamos, algunos ya os habéis anticipado, al tema recogida de residuos, almacenamiento y demás. Las ciudades hay quien las compara con organismos vivos, tienen sus necesidades y la de ellas, no para ti en una ciudad de 4 millones de habitantes, cerca es la retirada de basuras y saber qué se hace con ellas. En Madrid prácticamente todo recae en el mismo lugar, en Villa de Vallecas. En este caso, cuando hablamos de Madrid, no solo hablamos de la ciudad de Madrid, sino de gran parte de la comunidad. Y el modelo debería haber cambiado, el modelo, como en tantas otras cosas. Si la necesidad es de toda la ciudad debería ser responsable con ello, cuanto a la recogida y almacenamiento de residuos, como tendría que ser responsable en las viviendas de realojo, como debería ser responsable en la construcción de viviendas sociales, y todo lo mucho o poco que se haga recae en los distritos del sur. Y eso creo que es por donde debería empezar el tema de la técnica. Bueno, aquí las ideas tenemos. Empieza. Toca a mí. Vale, pues justo donde lo estaba dejando. La cuestión central es Valdemín Gómez, esto hay que plantearlo así. Y ahí hay que recordar una cosa, Valdemín Gómez está en una prórroga ilegal, como cuando en una final de la Copa de Europa le meten 8 minutos más a ver si marca el Madrid y al final marca, o el equipo que sea, y al final marca. Pues eso es lo que pasó en 2020, porque nunca pasó al revés, si hubiera pasado con el Atlético, lo diría, no pasó con el Madrid. En 2020 se acababa el contrato y en aquello era improrrogable. Y con pandemia, lo voy a decir así, y alevosía, cuando estaba toda la atención pública en otra cosa, el ayuntamiento no era una tierra familia. Entonces, creo que el compromiso debe pasar por el cierre de Valdemín Gómez en la próxima legislatura, en el año 2025, como está reclamando a la vez, no es un invento de nadie. Pero claro, esto no se llega un día y se decreta, y ya está, y cerrado. No, esto se necesitan políticas valientes que necesitan bastantes recursos, y por eso necesitamos una reforma fiscal, pero no me voy a meter, de reducir el volumen de residuo urbano, avanzando hacia la economía circular, lo decía antes el compañero del Grupo Socialista. Tenemos que intentar que el volumen de incineración, para poder cerrar en esta legislatura, el volumen de incineración tiene que bajar a unos niveles por lo menos del 50% en 2 ejercicios. Para eso hay que, como digo, otra política de tratamiento de residuos que hace la economía circular, y 2, la descentralización del tratamiento de residuos. Porque se decía antes, Villa de Vallecas es el aparato excretor, decía alguien muy elegantemente. Eso es el aparato digestivo, no miren ustedes, el aparato excretor es el culo. Entonces, y hay que decirlo así, los residuos de la Comunidad de Madrid se están trayendo a nuestros distritos, en este caso a Villa, pero quien está afectado es todo alrededor, y se generan en otros lugares. Pues bien, esa parte alícuota de tratamiento de residuos que provienen de otros lugares, no vamos a macroplantas que apenas son incineradoras, vamos a plantas más chiquititas que puedan ser controladas y que se puedan gestionar sin acumular todos los residuos y toda lo que ello trae de impacto sobre la salud y de consecuencias nocivas. Leeros
los informes que hay sobre la salubridad alrededor de la Valdemingón, se puede salir corriendo. Es como una zona, o sea, es una zona donde, como digo, se está en la salud de la gente. Tengamos una política para generar los residuos y distribuyamos el tratamiento de residuos por toda la comunidad, que es muy grande. Fijaos que en esa zona está todas las grandes plantas de tratamiento a este lado de la frontera hipotética que decíamos, no solo en la ciudad, sino también en el corredor de Henares, todo para acá. Y eso no es casual, es una política prevista. Los residuos son de todos, tengamos una política para tener menos y tratémoslos entre todos. ¿Ahora he entrado? Has entrado correctamente. Y quedado. Bueno, quizás añadir simplemente que para hacer eso posible, que sería yo creo como un anhelo compartido con todas las personas que estamos aquí, hay otros factores que tienen que entrar a jugar, ¿no? Y hay parte que no se juega a nivel autonómico, es decir, que tenemos el monopolio de Coembes, es decir, que funciona como una mafia del residuo, es decir, que no es malo en las películas de mafiosos que se encarga de gestionar la basura con ellos, ¿no? Y más allá de la broma, es decir, Coembes es un obstáculo enorme para avanzar hacia las políticas, ¿no? de retorno, por lo menos en toda la parte del mar, ¿no? Y que yo creo que hay que ver qué tipo de transformaciones de modelos más integrales que escalan la competencia autonómica habría que implementar, igual que medidas de ecodiseño, imponer, ¿no? Una serie de medidas que ayudarán realmente a reducir ese volumen, ¿no? de impactos y que buena parte de esos envases que se generaran pues no fueran residuos, ¿no? Sino que fueran elementos, ¿no? Reutilizables para otro tipo de usos o para el propio elemento de contener, ¿no? Bebidas o lo que fuera. El tema de la descentralización es clave, una gestión alternativa de residuos, es decir, ahí coincidimos yo creo que plenamente. Desde el movimiento vecinal hemos estado impulsando la cuestión del compostaje, es decir, que hemos sido bastante pioneros en meternos en unos libros bastante buenos de gestión comunitaria de los residuos orgánicos para convertirlos precisamente en compost, vinculado en muchos casos a los huertos comunitarios que hay en los barrios, es decir, que son microexperiencias que indudablemente, aunque se escalaran, no van a hacerse cargo de la gestión integral, ¿no? Del volumen de residuos que se genera, pero sí que apuntan, ¿no? Yo creo que algunas claves y sobre todo van a ser una pieza fundamental si queremos realmente asumir que también hay un elemento que es la sensibilización ambiental y el asumir que los cambios profundos de los estilos de vida que implica, ¿no? Pensar en términos de transición ecosocial y de hacer otro tipo de gestión de residuos, ¿no? Y que eso implica una parte personal que cada vecino y vecino tendrá que ver cómo hacemos ese proceso educativo, de socialización, de refuerzo de dinámicas comunitarias, porque si no, no vamos a encontrar, en muchos de los casos que se han dado, especialmente en el País Vasco, lo que vale medidas ecológicamente lo más coherentes, acertadas y valientes, han sido confrontadas por los propios vecinos y vecinas, ¿no? Es decir, eso es un riesgo que con las cuestiones ambientales nos vamos a encontrar, nosotros somos conscientes y bueno, se trata de otras políticas, otras infraestructuras, otras lógicas y también de otra forma de entender esto por parte de la ciudadanía, y ahí hay una parte que a los propios tejidos asociativos comunitarios también nos va a tocar corresponsabilizar, ¿no? de estos avances reales en economía popular. Muchas gracias. Ahora sí. En materia de residuos tenemos el gran elefante mundial de la habitación, como ha dicho Jacinto, que es la incineradora. Pero el problema grave de verdad lo tenemos en la dotación de medios en los barrios del sur. Vas por el centro de Madrid y te encuentras puntos de proximidad. Algunos en plazas muy céntricas. Alonso Martínez, por ejemplo, tienes el punto limpio de proximidad. ¿Cuántos puntos limpios de proximidad tenemos en Puerto Vallecas? Creo que en la Caja Negra, en el Tope de Vega. Tenemos uno. Luego tenemos puntos limpios móviles. Tenemos un camión de puntos limpios móviles que nos recorre el distrito. ¿En qué horario? Porque también hay que ver los horarios. Salvo la jornada del sábado, el resto están pensadas para que viven en el distrito, pero no trabajan fuera del distrito, que son muchos. Con lo cual, al final te encuentras con que cuando vas a llevar la basura, el modelo del cubo marrón no funciona, porque todo lo metemos al cubo naranja. Y va todo junto, porque las casas tienen el tamaño que tienen y no se puede estar separando los componentes como se plantea, al menos en el Ayuntamiento de Madrid, el modelo del cubo marrón. Cubo marrón que se recoge y se lleva todo al Demicome, se junta todo allí,
cuando se podía hacer una gestión de proximidad del cubo marrón, por ejemplo, con los votos urbanos, por ejemplo, con el compostaje de proximidad, devolviendo parte de esa basura a los vecinos en forma de mantillo para sus terrazas, sus jardines, las parcelas de los propietarios, etc. Pero si siguen esa gestión centralizada que lleva todo lo sur, todo ahí. Recogida de envases. No se puede hacer otro modelo. Sí. Pues la verdad tiene su propia planta de recogida de envases. No lo lleva Pinto, como sí que hacen otros municipios. Pinto, vamos a Madrid y Gómez, pero Pinto es el gran tapado en materia de residuos en la Comunidad de Madrid. Un vertedero que crece y crece, crece y crece, y que está a una distancia escasísima de las viviendas, por ejemplo, en Getafe o en San Martín de la Vega, y cuyos residuos, formadores, también nos llegan a Vallecas. Es decir, muchas veces hablamos de los olores de Valdenín Gómez, pero muchas de ellas vienen de Pinto, no vienen de Valdenín Gómez, y eso nadie cuenta con ello. Y luego al final tenemos un problema que es la gestión ciudadana en materia de residuos. Coincido con el compañero de la Fran, tenemos que lanzar campañas que conciencien a la ciudadanía de verdad de cómo tenemos que proceder en esta materia, puesto que si no, de lo contrario va a ser imposible frenar el Gómez. Mientras sigamos produciendo la cantidad de residuos que producimos a día de hoy en nuestra ciudad, es imposible. Y por desgracia, con todo el comercio online, todo el tema de residuos se está multiplicando de forma exponencial. Donde antes bajabas a una radio al comercio de proximidad de frente y te llevabas una bolsita de plástico, ahora se pide a Amazon y te viene la caja de la radio, el envoltorio de fuera, la pegatina, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso nos genera un incremento muy importante de residuos que no podemos gestionar o que no se quiere gestionar de una forma correcta. Ya queda, yo creo que en esto sí que tenemos un consenso, ¿no?, del cierre de Valdenín Gómez para 2025, que era un proyecto que ya se tenía y que Almeida se lo carga, o sea, que sería volver a reactivar un proyecto que ya estaba ahí. Ahora es verdad que chocamos contra las políticas del PP, que habitualmente solo ven ladrillo. Quiero decir que si piensan en justicia, ciudad de la justicia. Si piensas en sanidad, construye un hospital de pandemias y 8 hospitales privados. Quiero decir que todo lo transforma en ladrillo, y con las basuras nos pasa lo mismo, claro. Y ahí el ladrillo lo que hacen es construir terribles recogidas horrorosas, ¿no?, de espacios que además nadie quiere, excesivamente. Ese reparto en la negociación, supongo que luego tendrá sus aquel, ¿no?, porque quién quiere. Y por lo tanto ahí es indispensable lo que comentabais de reducir basura. O sea, a lo mejor es que no tenemos que llevar tanta basura a quemar, ¿no? Hay que empezar a pensar en políticas de reducción de basuras. Y luego hay otro problema que no habéis citado, pero que a mí me parece importante, que es el de los vertederos ilegales. Esto, hace poco que fui a Andorra y es terrible ver toda esta parte. Aquí tenéis también un montón. Además hay como una vista gorda, ¿no?, de las autoridades que hacen poco, y yo creo que ahí tenemos toda una cancha, todo un camino para poder trabajar en todo esto y además en Muchas gracias. Bueno, el siguiente punto nos daría un debate como este o dos, pero no lo quería dejar pasar. Es hablar de vivienda y urbanismo. Vamos a hablar mucho. Las viviendas en los cajos viejos de los barrios del sur necesitan rehabilitarse, y ahí están. El urbanismo es el que es el del coche, el de la contaminación, y el ejemplo más claro, más emblemático, lo tenemos en el Arco de la Victoria, este que nos han puesto en el M30, y bueno, puede haber mejores opciones que tirarlo, que quitarlo, pero desde luego hay que quitarlo. El Arco de la Victoria en la frontera entre el norte y el sur, entre la pobreza y la riqueza, divide los barrios, los separa y medirá el compromiso que los políticos tienen con los barrios del sur y el regional. Mientras esto esté ahí, quiere decir que los políticos no se preocupan en absoluto de nuestros barrios. El día que empiece a desaparecer, empezaremos a pensar que se están preocupando. Es así de claro, de duro y de ejemplificante. Y bueno, pues ahora en este turno empieza este. pues bien, porque cuando hablas de los políticos, yo me siento política. Los políticos que vais a gobernar. Apelada por lo que Me refería a los políticos que vais a gobernar. por lo que decía.
la corte se va para allá, él se hace rico porque vende. Y entonces tiene 5 años para convencer al rey de que vuelva a Madrid. ¿Qué ha sucedido en ese momento? En el que toda la corte que se ha ido empiezan a vender sus propiedades, él se las va comprando a precio de nada y cuando 5 años después vuelve la corte, otra vez se vuelve a hacer rico. Es decir, que la historia de Madrid vive ya en la especulación, en la especulación urbanística. Yo creo que ya después de la gran crisis que tuvimos en 2008-2012, esto y la explosión de la burbuja inmobiliaria, esto ya hay que pararlo. No necesitamos más casas, no necesitamos seguir creciendo y además, y mucho menos con cómo han crecido, ¿no? Esos caos, esos desarrollos urbanísticos, en el que además han hecho una cosa muy curiosa, porque Madrid es una ciudad, os decía antes, que va muy bien para la bici y el coche, para la bici andando, al ser una ciudad densa, sobre todo el interior, y de hecho la movilidad peatonal en la almendra central está altísima, ¿no? Casi todo, el 62-65% es peatonal. Y cuando se extiende la ciudad, lo que hacen es extender las calles, hacerlas más anchas, más grandes, para que puedan pasar menos coches. Pero eso lo que hace es separar más, que las distancias sean más largas y entonces necesitas más el coche, ¿no? Lo cual es una aberración, ¿no? En la propia construcción. Estos PAUs de avenidas enormes para facilitar además la alta velocidad, que no pasan más accidentes de casualidad, se construyen sin servicios públicos, sin servicios, o sea, para comprar el pan tienes que coger el coche y irte de lejos. Es decir, es un concepto urbanístico que no puede seguir, o sea, que está agotado, tiene que acabar, tenemos que reconstruir las cosas, tenemos que cuidar lo que ya tenemos que hacer ayudas a rehabilitación de edificios muy antiguos, sobre todo en la periferia. Es verdad que son construcciones que incluso tienen amianto, no ha salido, pero que también esto hay que abordarlo. Hay que reestructurar, dar ayudas a las comunidades de vecinos, facilitar que sus edificios tengan unas fachadas mejores, más aislantes, porque luego tenemos todo el tema energético, ascensores que se puedan hacer. Es decir, tenemos que empezar también otra vez, insisto, en ese cambio de foco, en ponernos unas gafas para mirar la ciudad de otra manera, sobre todo porque tenemos una ciudad que tiene una estructura que lo permite. En los años 80, Tierno Galván mejoró las zonas verdes y están mucho más equilibradas ahora, y eso ahora lo podemos aprovechar para desarrollar una ciudad mucho mejor para todos. Muchas gracias. Bien. Muy de acuerdo con muchas cosas de las que ha dicho usted. O sea, es cierto que el modelo de especulación urbanística pues, viene de hace casi 5 siglos. El duque de Lerma le faltó doblar a Fundescamp para ser ya la familia. Luego se hizo cardenal y se libró. Tanto que se libró de ser perfil. El cielo, además. Y que acabó en el cielo. Pero creo que tenemos que contestar, y lo ha hecho usted muy bien, Madrid no tiene que crecer. No necesitamos más desarrollos de ciudad. Pero, y lo digo claramente, ni siquiera la operación Campamento, por mucho que haya sido impulsada por el Gobierno de la Nación. Yo creo que eso ha sido un error. Y lo digo con total tranquilidad. Tenemos un volumen de vivienda vacía inmanejable. Lo que hay que hacer es movilizarla para llegar para solucionar el problema de vivienda que tenemos en Madrid. ¿Cómo la movilizas? Con medidas fiscales, también con incentivos, y tenemos todo un sector de la construcción que hay que irlo desmontando para que vaya a otras actividades de más valor añadido, que generen más empleo y que generen mejor calidad de vida. Entre que se vaya desmontando, tienes todo ese sector que hay que dedicarlo a la rehabilitación de viviendas. ¿Para qué? Para que sean más eficientes energéticamente y ahorremos todo dinero. Y creo que es uno de los grandes retos, es el reto de la vivienda del urbanismo en Madrid. Y no basta, y esto es una opinión que bueno, que podemos discutirla, no basta con gestionar mejor el modelo, hay que cargarse el modelo. Es incompatible con la vida porque va a llegar un momento, esto es una frase muy gráfica, cuando construyamos el último metro cuadrado nos daremos cuenta de que los ladrillos no se comen. Y el único modelo de crecimiento que tiene el Partido Popular, no ya de crecimiento de ciudad, sino de crecimiento económico, es atraer inversión para la especulación urbanística. Y ya está. Necesitamos unos gobiernos que intenten que la inversión y la producción en Madrid vaya por otros sectores. Y ahora voy a, ¿cómo la llama? El arco del triunfo. Me ha gustado. A ver, yo creo que es evidente que la separación física de dos barrios que a veces parecen dos mundos, si miras para un lado o para otro, bueno, todos lo hemos visto, es muy necesaria, pero cuidado, no basta cualquier desmontaje. O
sea, el desmontaje tiene que hacerse, tiene que quitarse, pero cuidado con abrir una puerta a la gentrificación del barrio, que yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos esto? Pues que los desarrollos que se establezcan ahí, y yo creo que Madrid necesita una cosa, que hay otras experiencias, que es una ley de barrio, es decir, que la unidad mínima que tiene que tener unas dotaciones mínimas en función de la población es el barrio, y por lo tanto aquí no se construye sin dotación pública, con lo cual tienes que tener una vez tú ves el Arco del Triunfo, que me gusta mucho, necesitas ahí zonas verdes, necesitas dotaciones, necesitas un volumen de vivienda pública muy elevado y necesitas regular los precios de la vivienda para evitar que en San Diego, en el Puente, lo que pase es lo que ha pasado en Lavapiés, expulsión de los vecinos de toda la vida. Entonces, sí, eliminación, pero en un plan más global de reequilibrio y de integración de las zonas con menos renta en la zona de más renta, para evitar que lo que ocurra sea una apisonadora por encima de nuestro barrio y acaben viviendas turísticas, localitos de inversión, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad de vida de las gentes de este lado, no obligarlas a irse todavía más lejos y acabar, pues ya no sé. Muchas gracias. E intento ser claro. Pues cojo lo que había comentado, el hilo de la ley de barrios. Es decir, yo creo que para hacer una demanda histórica sería una medida que realmente permitiría, si no corregir todos los problemas, por lo menos sí que dispararía todas las alertas necesarias para saber, ¿no?, en qué zonas territoriales se concentran, ¿no?, los problemas, los niveles de vulnerabilidad, y obligar a partir de ahí a hacer intervenciones, ¿no?, públicas que comprometan, ¿no? Yo totalmente de acuerdo, creo que si no hay regulación del precio de los alquileres, si no hay en paralelo un avance en la construcción de vivienda pública, o sobre todo un proceso de reapropiación, ¿no?, de vivienda pública por parte de los ayuntamientos a través de diversos tipos de políticas de compra, es decir, que Barcelona, yo creo que sería una referencia, se salía el otro día, ¿no?, que la ciudad de Barcelona se ha generado un parque de vivienda pública mayor que la Generalitat en los últimos 6-7 años, es decir, bueno, hay fórmulas que no son solamente la mera construcción, sino también herramientas urbanísticas que permiten, ¿no?, ampliar este parque, que es el dique de contención que te permite manejar, ¿no? El caso emblemático de Viena, pues creo que es bastante conocido y pues, en buena medida se basa, ¿no?, en promover una política de parque de vivienda pública que hace que el ayuntamiento controle prácticamente el mercado, ¿no? O sea, que ahí no se te escapa, ¿no? Yo creo que eso sería clave, es decir, luego ver en qué medida podemos en lo urgente atender a los perfiles de población que van a estar amenazados de una nueva ola de desahucios, es decir, que los sectores más precarizados y los jóvenes especialmente están ahora mismo, pues, con todo el boom del alquiler en una situación que se va a ir tornando problemática, ¿no?, que quizás sea, como otra de las cuestiones más urgentes. Y bueno, coincido también con el planteamiento, lo decía yo antes, ¿no?, con el riesgo de la gentrificación, es decir, que el planteamiento del puente hay que hacerse, o debería de hacerse, arropado, ¿no?, por lo ha enumerado bastante bien, ¿no?, políticas públicas bastante integrales y creo que simplemente, bueno, en que queda, pensamos en algo en cuestiones más de reivindicar, ¿no?, también esta idea de proximidad que comentaba Esther al principio, ¿no?, es decir, recuperar los barrios, comunidades convivenciales y hacer, yo creo, políticas que sean ambiciosas, es decir, que necesitamos experimentar y que venimos de políticas públicas excesivamente conservadoras, incluso los niveles de experimentación han sido muy limitados para los desafíos que tenemos, ¿no? Es decir, que el caso de las supermanzanas en Barcelona, incluso el plan integral ya de superilla para toda la ciudad, pues creo que son políticas que ya han tenido un reconocimiento, ¿no?, a nivel internacional y que se están convirtiendo en referencias, ¿no?, a nivel de todo el urbanismo, ¿no?, si queremos más progresista, con una sensibilidad ambiental más definida y bueno, pues tendríamos que empezar a arriesgar, traduciéndolo a nuestra propia realidad y contexto, pero con políticas ambiciosas y comprometidas, si no, vamos, pues como que vamos a tener que repensar el modelo de ciudad y avanzar hacia un modelo de ciudad alternativo según se vaya profundizando en la cuestión ecológica, horas de calor, es decir, bueno, pues eso implica renaturalización, implica recursos ambientales, implica una mirada distinta. Muchas gracias. Y sí. Hombre, yo creo que urbanismo y vivienda es el nudo gordiano de la desigualdad que estamos hablando hoy aquí. Es decir, es el elemento generador de la desigualdad. Todo lo demás
son accesorios y nacen de una política de urbanismo y de vivienda orientada fundamentalmente al beneficio de las grandes corporaciones constructoras. Vamos por los PAUs de la periferia de Madrid, se le cargan los pies. Tienen densidades de pueblos, avenidas anchísimas. Pueden ser equivalentes a las que tienen ciudades como Shanghái, con 20 millones de habitantes. Y 6, 8, 10 alturas en el mejor de los casos. Todas ellas, por supuesto, coronadas con su patio de manzana en medio, lo cual da una densidad que te hace imposible dotarle de unos servicios públicos dignos. Unos servicios públicos dignos, en el caso de los PAUs, significan metro, porque por distancia al centro de la ciudad, la única vía para dotar de un transporte público sostenible en esa zona es el metro. Y con las densidades de población que hay, es inviable, es carísimo. Ese es el modelo que tiene Madrid. Y el modelo que ha desarrollado el Partido Popular durante 20 años. Un modelo, como decía el compañero de la FRAN, está agotado. Está agotado en el momento que una ciudad como Barcelona, con un gobierno de izquierdas, construye más vivienda pública que la Generalitat y la Comunidad de Madrid. Sí, es un modelo absolutamente agotado. Y hablamos de la rehabilitación, que se habla mucho, pero que no se nos olvide otra pata, que es la regeneración urbana. Es decir, la rehabilitación está muy bien en determinados contextos, cuales hay una calidad edificatoria preexistente, pero es que por desgracia en muchos de los barrios de la periferia de Madrid esa calidad edificatoria no la tenemos, o tenemos edificios de viviendas que tienen tan poca cantidad de vecinos que meternos en una política de rehabilitación supone un coste altísimo para los clientes. Y ya que se apuesta desde la administración pública, apostemos bien, apostemos por abrir espacios, por abrir zonas verdes en los barrios. Todo eso tiene que ir necesariamente a través de una política de regeneración, y en particular en los cascos antiguos del barrio, que es en los que tenemos un problema, y tenemos claro, de chabolismo vertical. En los 80 en Vallecas se radicó el chabolismo horizontal, que teníamos mucho, Vallecas, en Mentilla, en San Blas. Ahora tenemos un problema de chabolismo vertical. Tenemos familias viviendo en semisótanos que carecen de las condiciones de habitabilidad mínimas. Y esa es la realidad. Y luego, a nivel de crecimiento, yo creo que desde luego tenemos una operación encima de la mesa que hay que abordar. Con independencia de lo que ocurra, que es el tema de Abroñigal. Abroñigal es la gran oportunidad que tiene el sur de Madrid. La gran oportunidad para atraer infraestructuras productivas, para atraer tejido comercial, para atraer tejido terciario y, por supuesto, para dotar de vivienda social a unos barrios que carecen absolutamente de una política coherente en este sentido. Y quiero finalizar con el tema de la ley de barrios. El tema de la ley de barrios, el problema viene de una descentralización mal entendida, que es lo que se ha hecho en Madrid. En Madrid no ha habido una descentralización, ha habido una centralización de competencias. Es decir, esa centralización ha provocado que todo se decida en el ayuntamiento central y que, en consecuencia, no podamos dotar a los barrios de una estructura política que sea capaz de decidir cuáles son las necesidades de cada uno. Vale, muchas gracias. En este punto os voy a parar un poquito el crono, porque creo que nos merecía la pena a todos. Y ya está. Y bueno, pues antes de pasar al último punto, algo que no se me olvide, que es dar las gracias a todos los que habéis venido. Si no estuvierais aquí, esto no tendría sentido. Daros muchas gracias a los ponentes por habernos dado vuestro tiempo. Y dar muchas gracias a la Secretaría del Gitano por habernos acogido en este lugar y que, bueno, pues que esperemos que hagan muchas cosas, que nos veamos muchas veces y que sean así agradables. Y, bueno, antes cuando hablaba de los políticos me refería a políticos de gobierno. Aquí naturalmente, claro, los que han gobernado ya sabemos lo que han hecho. Los que podéis venir, queremos que hagáis cosas mejores. Eso me refería. Si vais a hacer lo mismo, pues seréis igual de malos. Sería así. Incluso peores. Y bueno, el último tema ya es hablar un poco del tema de derechos sociales, de qué hacer con los más vulnerables de la sociedad, que cada día son más, cada día somos malos, que estamos en ese rango y podemos entrar. Que desde luego, si no sé, es la base de una ciudad desigual, no es una ciudad. La ciudad
crearon para la libertad, para el comercio, para que las personas se desarrollen. Y si una ciudad está, unos tenemos que estar al servicio de los trabajadores, al servicio del turismo o del ladrillo, y no beneficiando de la prosperidad que se pueda generar, eso no es una ciudad, es un ente ingobernable, feudal, o como queramos calificarlo. Y por eso este tema de derechos sociales que ayuden a la redistribución, a la igualdad, creo que es importante, que hay que tener por lo menos una pequeña mirada. Creo que también debería ser objeto de otro gran debate. Pero bueno, queda un ratito y vamos a ver. Y gracias porque no os habéis pasado el tiempo y creo que vamos a poder tener un momentito luego para hacer alguna cosa. Venga, aquí empieza y sí. Derechos sociales. ¿Qué tema tan central cuando hablamos del sur de Madrid? El sur de Madrid ha sufrido durante muchísimo tiempo y sigue sufriendo a día de hoy una política de descapitalización en todo lo que se refiere a derechos sociales. Para empezar en infraestructura. Es decir, Vallecas, por ejemplo, ya que estamos aquí en Vallecas. No puede ser que el centro de mayores que tiene la Comunidad de Madrid para los jubilados en el barrio de Entrevías sea un prefabricado, como era en los años 80. Pues a día de hoy sigue siendo un prefabricado, una caseta en mitad del barrio de Entrevías. Eso es intolerable. Es intolerable puesto que nuestros mayores son un elemento central de la sociedad y tenemos que darles una alternativa para su ocio y para sus relaciones sociales. No puede ser que los centros de mayores en los barrios del sur sean saturados, como pasa en muchas ocasiones. No puede ser que las citas en materia de servicios sociales se demoren meses, como pasa aquí en los barrios del sur. No puede ser, en definitiva, que toda esta carencia de servicios públicos en lo relativo a lo social tenga que terminar siempre tirando de lo privado. Porque los del norte siempre van a tener para tirar de lo privado. Yo lo decía en las intervenciones. El que gana 70.000 euros al año y vive en San Chinarro, pues si tiene un problema de discapacidad, parte de su familia, su padre, su madre o un hermano, pues saca la chequera y lo lleva a un centro de atención privado y que lo cuiden aquí. El que vive en Vallecas y gana 1.000 euros al mes, 1.200, mejor de los casos, tiene que cuidar a ese familiar en casa. ¿Y qué haces? ¿Te lo comes? ¿Dejas de trabajar? Pides una excedencia. Ahí la Comunidad de Madrid tiene que hacer una apuesta por los cuidados y una apuesta por los derechos sociales. Y hablábamos antes del ingreso mínimo vital. Se está boicoteando por parte de la Comunidad de Madrid una herramienta que está pensada para que mucha gente que está ahí en la frontera entre caer en la indigencia más absoluta o tener unos derechos garantizados, no están pudiendo acceder. Y no solamente con esto, vuelvo a la dependencia. No puede ser el retraso que tiene en materia de dependencia la Comunidad de Madrid. Son miles los madrileños que mueren cada año sin tener su diagnóstico y su reconocimiento de ley de dependencia hecho. Todo eso es una política ideológica que hay que revertir. Y para revertirla necesitamos financiación. Una financiación que tiene que ser suficiente. Y esa financiación suficiente necesariamente tiene que venir por parte de los que se han estado escapando durante los últimos 20 años. Es decir, no puede ser que año tras año la Comunidad de Madrid reduzca impuestos a los que más ganan. En esta legislatura, son solo 2 años, ¿cuánto llevamos ya? ¿1.500 millones? ¿900 este año, 600? ¿900 el año pasado, 600 este año? ¿1.500 millones? ¿Con cuánto podemos hacer en materia de servicios sociales con 1.500 millones al año? ¿Cuántas residencias podemos construir? ¿Cuántos centros de día? ¿Cuántas actividades extraescolares para los alumnos en horario de tarde podemos dar de forma gratuita en los colegios de la Comunidad de Madrid? Muchas gracias. Yo creo que tenemos que empezar a ver los derechos sociales desde el siglo XXI y no viéndolos como se vieron en los años 80, del 82 al 92, es cuando España se suma a ese estado del bienestar, donde se dice tengo derecho a la salud, por lo tanto tengo una red de centros de salud, un hospital, soy mayor, entonces tengo centros de mayores, residencias, tengo niños, entonces necesito escuelas infantiles. Yo creo que ya en el siglo XXI le tenemos que dar un enfoque mucho más global. Estamos obligados, yo creo que a ello. Y os explico. Si yo tengo derecho a la salud, implica el derecho a respirar aire sano, aire saludable, a vivir en una ciudad saludable, a tener un contrato de trabajo que no me tenga 12 horas trabajando. O sea,
la salud la tengo no porque tengo un centro de salud. Al centro de salud voy a curarme una enfermedad, ¿vale? Pero la salud me la dan otras políticas. Exactamente igual en la movilidad. Las pautas de movilidad han cambiado tras la pandemia. Nadie lo discute. No hay indicadores porque no tenemos encuestas de movilidad, pero sabemos que ha cambiado y esto nadie lo discute. ¿Y por qué ha cambiado? Porque existe el teletrabajo. O sea, y el teletrabajo no es una política directa de transporte, pero ha cambiado el transporte. Entonces yo creo que estamos obligados ya a tener este enfoque y a reivindicar el derecho al tiempo, ¿vale? Y no solamente derechos, sino también las oportunidades de acceso. Es decir, ya no tanto el derecho a la salud, sino la oportunidad de acceso a esos servicios que me van a dar este tipo de cosas. En esa obligación, por eso estamos desarrollando una serie de proyectos, ¿no? De salud en todas las políticas. La movilidad no vista, decías, los PAU solo el metro, bueno, hay unos carriles bici maravillosos que te dan acceso. La bici es el mejor medio de transporte entre 0 y 8 kilómetros, que eso es la distancia, no llega, ¿no? Para llegar a un metro. Es decir, que tenemos que pensar en intermodalidad, no solamente en ese movimiento androcéntrico de casa al trabajo, que os hablaba al principio, ¿no? De la intervención de casa al trabajo, sino que es que en los PAUs hay movimientos de proximidad concretos que no tienen por qué darse ni con el metro ni con un autobús, se pueden dar en bici o se pueden dar andando, pero tenéis que favorecerlo, claro, no puedes tener unas avenidas enormes. Entonces yo creo que ya estamos en ese enfoque, nadie te discute esos derechos, el derecho a lo común, ¿vale? Y ahí nos unimos tanto ricos como pobres, porque todos queremos tener salud, todos queremos vivir mejor y todos podemos apoyar a que esos servicios funcionen. Y también tengo que decir que esos servicios funcionan con gente. Os decía antes que construir solo lo veían en ladrillo, y es que es cierto, construyen aeropuertos sin aviones, autopistas y coches, hospitales sin sanitarios, centros extrahospitalarios de urgencias sin personal sanitario, porque se les olvida a las personas. Y necesitamos una ciudad a escala humana, que reivindique a la persona, la ponga en el centro y que todos nos ayudemos en esos servicios. Muchas gracias. A ver, una cosa que una vez se dice, a todos y cada uno de los que estamos aquí nos deben 10.000 euros. Así. Porque desde el año 2003, que son la gran parte de las competencias autonómicas, el gobierno de la Comunidad de Madrid, de las índitas gestoras, Esperanza Aguirre, luego Cristina Cifuentes, Ignacio González por el intermedio, y ahora la inefable Isabel Díaz Ayuso, con uno que estuvo 6 meses, que luego se fue a Ciudadanos, imaginaros que mal está el tema, le han regalado desde el año 2003 70.000 millones de euros en rebajas fiscales a las rentas altas, a los grandes patrimonios. Bien sea por la casi exención de impuestos de sucesiones, por la exención del patrimonio, por la bajada de dinero, por la bajada de los tipos más altos, pero a cada madrileño 10.000 euros en servicios públicos que no nos han dado. Y hay que empezar por ahí. Entonces, alguien nos debe dinero, pues lo tiene que pagar, ya sea de una vez o en cómodos plazos, como Cofidis. Eso ya le podemos dar esa opción. Entonces, si tú tuvieras eso, si tú tuvieras todo ese volumen de recursos, que yo creo que es muy gráfico decir, oiga, que es que a usted le ven 10.000 euros, ese señor es de Florentino Pérez lo debe. Si tuviéramos ese volumen de recursos, tendríamos una capacidad para tener una comunidad mucho más equilibrada y un volumen de protección mucho más digno. Es decir, con los recursos que es capaz de generar la Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica, se puede hablar de una renta básica garantizada. Quizá podríamos discutir cómo sería el modelo, si es un desarrollo del ingreso mínimo vital, si es algo más de la RMI, pero que podríamos garantizar un nivel de subsistencia a todos los madrileños. Simplemente con una política fiscal promedio de las políticas fiscales autonómicas. Podríamos garantizar, por ejemplo, una alimentación gratuita en todos los centros escolares públicos para todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid. No ya buscar la beca de cuánta renta tienes, porque eso a veces ocurre etiquetado, hay familias que están en el borde y no llegan ya. No, alimentación gratuita, garantizar que todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid, durante toda la etapa de la educación obligatoria, van a estar bien alimentados y se va a hacer a costa de fondos públicos. Esto ni siquiera es excesivamente claro. Podríamos tener, con todos esos recursos, podríamos tener un sistema de protección a las personas mayores integral,
digna de tal nombre. Hay una lista de espera para las residencias de personas de tercera edad que creo que están 70.000 personas. Y por desgracia, esta lista de espera es una lista de espera que se reduce a veces por motivos, digamos, naturales, porque estas personas, muchas van falleciendo antes de obtener la plaza pública, entonces tienen opción de irse a la privada o quedarse. Si esto también se habla de dependencia, creo que antes, previamente. Todo esto es consecuencia de un modelo fiscal. Si tuviéramos, como digo, ese otro modelo fiscal, el nivel de protección social podría ser muy elevado. Y también en lo que no es protección social inmediata, sino en todo el resto de servicios públicos. Odio el reloj. Yo también, pero eso se me escapa. Os tengo que dar las gracias por haberlo aguantado. No, pero con disciplina férrea. Bueno, pues nada, simplemente hacer algunas puntualizaciones de cosas, ¿no? Porque yo creo que compartimos, ¿no?, esa mirada que necesitamos, ¿no?, que la red de cobertura garantice, ¿no?, un suelo social al conjunto, ¿no?, de la población de nuestros barrios, de nuestra comunidad. Y bueno, quizás introducir 2 o 3 miradas. Creo que es interesante el llamamiento, ¿no?, a modernizar o a actualizar o a renovar de alguna manera la mirada que tenemos sobre los derechos sociales, y creo que es verdad que ahí habría que hacer, bueno, ocurre, ¿no?, como todo muy más. Pensar quizás en esa dimensión intergeneracional de los derechos, es decir, infancia, juventud y mayores, es decir, que vemos que como hay, ¿no?, una parte de abandono que tiene que ver con grupos de población concretos, ¿no?, que son precisamente pues, aquellos que tienen unas necesidades de cuidados especiales, en el caso de los más pequeños y de los más mayores, y en el de los jóvenes, quizás porque son los que no encajan, ¿no?, dentro del pacto intergeneracional, ¿no?, de que los mayores cuidan de los pequeños, pues, y luego nos hacemos cargo de nuestros mayores los adultos, ¿no?, y los jóvenes están en esa tierra de nadie y suelen, especialmente en nuestra región, estar bastante abandonados, ¿no?, por parte de las políticas públicas. Y otra mirada para modernizarlos quizás sería ver en qué medida podemos empezar a hacer congeniar y que el avance en derechos sociales vaya de la mano de la transición ecológica. Es decir, que muchas de las políticas de emergencia podrían servir como palanca para avanzar cambios y acelerar transformaciones en las cuestiones ecológicas, ambientales. Es decir, hablaba tipo de los comedores, es decir, no se trata solo de dar de comer, que sería una política muy acertada, sino que se trataría de dar de comer otras cosas y bajo otros modelos, ¿no? Es decir, incentivar qué tipo de empresas, qué tipo de pliegos, cómo modelamos la compra pública. Es decir, con esto podemos empezar a cambiar nuestro modelo productivo y empezar a primar un tipo de empresas, ¿no? Yo creo que, bueno, que este tipo de miradas, ¿no?, complementarias podrían ser interesantes, ¿no? Y quizás por cerrar, si tenemos claro, creo que lo compartimos, ¿no?, que en este futuro entorno de escasez, y que si tenemos claro que vamos a vivir en un futuro con menos energía, con menos recursos, en un entorno ambientalmente más hostil, lo público va a ser el refugio y va a ser lo que nos va a permitir mantener una calidad de vida y mantener pues ese lujo colectivo al que vamos a estar abocados por la sencillez, ¿no?, a la que vamos a tener que plegarnos a nivel individual. Y quizás ahí el cerrar haciendo también una apelación a que ese lujo público debe estar de forma inevitable ligada, ¿no?, a otra forma de entender la relación entre administraciones públicas, tejidos sociocomunitarios, movimientos sociales. Es decir, que hay que avanzar en una cooperación público-comunitaria, que es la que realmente va a permitirnos también democratizar precisamente estos equipamientos, hacerlos más accesibles, más inclusivos y llegar muchas veces donde no llegan las propias políticas públicas. Yo creo que la pandemia, en un barrio como Vallecas, creo que fue ejemplar el comportamiento de la ciudadanía y bueno, las políticas públicas son imprescindibles, pero aún así, incluso con la mejor voluntad, muchas veces no llegan, ¿no? Y yo creo que ahí esa complementariedad entre tejidos asociativos y políticas públicas debemos, ¿no?, engrasarlo de alguna manera y facilitar, ¿no?, que haya un marco de colaboración mejor, que se doten de recursos a las entidades y que podamos maximizar las potencialidades que encierran muchas de las prácticas que se desarrollan en nuestras asociaciones. Pues muchas gracias. Y bueno, hemos llegado lo que es al final de la ponencia, hemos llegado el tiempo, lo cual está muy bien. Y bueno, ahondando un poco lo que decía Coy, lo que hablábamos, creo que los temas de urbanismo, de gobierno, cambiar las formas de gobernanza, hay que dar participación a los ciudadanos, y que ahí podremos evitar por muchos de los
eso a la gentrificación, y lo que sea participación no habrá gentrificación. Eso tiene que ser así. Nos quedan 10 minutos de estar aquí. Vamos a aprovecharlos. En los 10 minutos yo creo que podemos hacer 3 preguntas y contestarlas. Entonces, quien haga preguntas muy concretas, muy rápidas, porque si se toma el tiempo, lo odiaremos y tendremos que ir. Vale. Yo voy a hacer muy rápido. Por ejemplo, aquí está hablando de las mejoras que hay que hacer digamos, en el barrio de aquí, porque claro, los servicios están fatal, todo eso, estoy de acuerdo con vosotros, pero hay una cosa que yo... ¿Qué se puede hacer, digamos, en el barrio del sur para que seamos, digamos, tan ricos como lo del norte? ¿Qué se puede, qué proyectos se puede hacer? ¿O qué proyectos tenéis para poderlo hacer en la del sur? Porque claro, hablamos de los servicios y los servicios, vale, mejoramos la vida de las personas, pero ¿qué proyectos o qué cosas se pueden invertir en el sur para de alguna manera mejorar, digamos, la economía y la vida de las personas? Y luego hay otra cosa que también quería decir. Había hablado, digamos, por ejemplo, de los PAU, pero yo digo que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay o cómo proyectáis mejor? Digamos, el barrio que hay en el puente Valleca, digamos, entre el puente de Otero, el puente de Eso y, digamos, San Diego, en comparación, digamos, con el Sánchez de Vallecas. Hay avenidas muy grandes, de acuerdo, pero, claro, en realidad, los primeros del puente de Valleca escasamente tienen para meterse en una habitación para dormir, y ahí en otros sitios las viviendas son muy amplias, no sé qué diferencia, yo me gustaría, claro. A lo mejor son muy anchas las calles, pero claro, la diferencia de que hay en cada sitio, comparada a esta de aquí, es mucha diferencia. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí, Juan. Muy rápido. Una pregunta que lógicamente el moderador, por cortesía con los invitados, no podía hacer, pero pienso que en el foro hay que hacerla. No he escuchado, porque eran propuestas para cambiarlo. Pregunto a los tres, no a la Fran, que bastante tiene, con todo lo que tenemos. Pregunto a los tres que pueden ser 4. No hablo ya de un quinto, porque eso ya, afortunadamente, para las municipales no existe. La pregunta muy concreta es: ¿alguna autocrítica de por qué la derecha lleva 25 años gobernando en Madrid? ¿Alguna autocrítica por parte de los partidos de izquierda de nuestra comunidad y de nuestra ciudad? No lo sé. No estoy por el partido único. Gracias, Juan. Digo por si alguien... Yo quiero hacer 4 sugerencias, no preguntas. Primero, muchas gracias a todos. Habéis sido planteamientos muy interesantes y convergentes. Primera sugerencia: ¿por qué no se hace un programa integrado y unitario para presentarlo a los partidos que estén más cercanos a nuestro planteamiento? Primera sugerencia. Segunda sugerencia: habéis hablado de impuestos, esto es un tema muy importante, pero yo creo que la sociedad tiene poca conciencia fiscal. Entonces yo prohibiría a las grandes superficies eso del día sin IVA, porque esto es mentira, porque las grandes superficies tienen que pagar IVA a pesar de todo, y porque esto connota una publicidad de escaquearse del IVA. Tercera sugerencia: el transporte. El transporte en este barrio es fatal. Yo, donde vivo, está la parada del 57. Sé que por lo menos 10 minutos de espera me quedan. La Bicimac fuera del M30 no funciona. No está. Bueno, esto me parece importantísimo para que ese barrio se integre en la ciudad. Y cuarta sugerencia: cuando estaba de concejal en Vallecas, Paco, que está aquí, y le doy las gracias a Paco por esto que voy a decir, se hizo un convenio con la Universidad Politécnica que está en la villa. En este convenio se hacían todos los años un curso de varios días, de bastantes días, para sensibilizar sobre la construcción de economía social y solidaria. A este curso venía gente de todos los barrios, de Moratalá, de Usera, etc. Es decir, podríamos decir que nos estamos convirtiendo en un foco de educación y de sensibilidad. Esto se cortó porque se suprimió y no pudo producir efectos. Recuperar esta línea. Nada más. Gracias. Bueno, nos hemos comido algo más de la mitad del tiempo que teníamos, pero bueno, vamos a ver qué tal nos hace. ¿Queréis ir contestando? Vale, muy rápido.
ser tan ricos como los del otro lado, con tener una vida digna, porque decía Sabina esto, que se ha hecho, no sé, rancio, pero aquello de era tan pobre que no tenía más que dinero. Lo que necesitamos es que haya inversiones por debajo de la frontera, pero que sean inversiones inteligentes. Inteligentes quiere decir que generen empleo a largo plazo, que generen empleo de calidad. Tenemos toda digamos, un campo abierto, por ejemplo, en la transición ecológica, en mejorar los equipamientos energéticos, todo ese campo. Vamos a ser inteligentes e invertir por ahí. ¿Qué es lo que le hemos dicho a los jóvenes y las personas jóvenes de bajo la frontera? Métete en la construcción. Eso es lo que le lleva diciendo más de 30 años. Entonces la construcción a veces va aquí, a veces va allá. A veces va aquí, a veces va allá. Pues cuando vaya te hundes. Claro, no. Vamos. Pero para eso hace falta un gobierno que planifique. No sé si te he contestado. En segundo lugar, la pregunta de evidentemente, las izquierdas, y esto hay que decirlo en plural porque las izquierdas son plurales, tienen mucha culpa de que lleve 30 años de gobierno gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, recordemos que en el Ayuntamiento. Y tienen culpa porque el voto progresista está ahí. En 2015 tuvimos más voto progresista tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad. ¿Por qué nos echó al Partido Popular? Porque una parte de ese voto progresista, los votos en aquel momento de los compañeros de Izquierda Unida, no llegaron al 5% por una ley electoral injusta. Creo que las izquierdas de Madrid se han pasado mucho tiempo hablando de sí mismas y mirándose el ombligo y contándole al mundo, fíjese que problemas tenemos los unos con los otros, y se ha dedicado poco tiempo a plantear una propuesta alternativa. Y esa propuesta alternativa tiene que ser necesariamente plural. Yo no, o sea, quiero decir, llorar por la leche derramada, pues creo que ya a estas alturas pues no tiene mucho sentido. No va a haber, creo, y yo creo que por desgracia es una opinión, no va a haber una sola candidatura de la Fuerza del Cambio de la Unidad. No lo va a haber. Pero me has dicho 4, tal, 5, pues puedo haber 5. No sé. Luego, si quieres, comentamos, porque a mí, en una hipótesis muy extraña, me pueden llegar a salir 5. Pero fuera de esa hipótesis extraña, ¿qué tenemos que hacer? Que ningún solo voto progresista se quede en su casa el 28 de mayo. Y para eso, cada quien le tendrá que plantear a las personas que tienen distintos matices un proyecto que les convenza. Muchas veces por ir juntos o por ir separados no se ha movilizado más uno. Lo que no podemos hacer es mirarnos el ombligo, dedicarnos a meternos codacitos unos a los otros, porque eso desmoviliza absolutamente. Salgamos ahí y busquemos esa mayoría progresista que en 2015 estuvo. Y cada proyecto, y va a tener varios proyectos donde elegir. Que elija el que mejor le guste y que seamos capaces de movilizar a todo eso. Si volvemos a hacer lo que hemos hecho durante muchos años, que es dedicarnos a, en público, discutir de nuestras miserias, ganará el Partido Popular. No sé si te puedo haber convencido, pero te he intentado convencer. Te he intentado contestar, perdón. Y luego, y lo que decía el compañero, todas las sugerencias completamente de acuerdo. No lo puedo meter más matices porque de acuerdo. Además no me quiero convencer. Bueno, yo solo voy a complementar lo que él ha dicho, en el que sí que tenemos que llamar a la desmovilización, pero la desmovilización de la derecha. Porque una de las formas de ganar no solamente es movilizando a la izquierda, sino que la derecha no salga a votar. Lo digo porque una de las cosas que a Ayuso le ha hecho más daño en estas semanas ha sido esos médicos que decían qué decepción Ayuso, yo te voté y no te voy a volver a votar. Y ahí es cuando ha reaccionado, porque si no, si ella no piensa que ellos lo ven todo como un plato de televisión electoral, entonces, y funcionan así. Entonces, bueno, el ayudar un poquito así y darles codazos no entre la izquierda, sino a la derecha, y a lo que sabemos que es muy conservador, señalarle estas cosas, pues yo os animo que lo hagáis, o sea, que en vez de mirarnos hacia adentro, miremos hacia cómo conseguir voto, o sea, que estratégicamente sea, vamos a quitar al Partido Popular que lleva 27 años, y que ese sea nuestro objetivo común. Y si ese objetivo común se logra con 3 opciones, o 5 si llegas, no, pero que todas suman, quiero decir, eso, así es como tienen el Ayuntamiento de Madrid, sumando las derechas, ¿sabes? O sea, que ellos se han fraccionado, lo han hecho en Andalucía, ellos se han fraccionado y han sumado voto. Entonces, ¿por qué no? A lo mejor esa es una de las posibilidades que nosotros tenemos que explorar, el sumar voto a través de ese reparto, porque así nadie se queda en casa, nadie se queda decepcionado. Todos tienen una opción donde se sienten muy identificados y les apetece verte colaborando. Eso
esa oportunidad la tuvimos y se perdió. Lo digo Bueno. por hacer un análisis concreto. Y luego en lo de las opciones yo he intentado dar una visión de un nuevo modelo de ciudad. Os he citado cosas, ¿no? Del modelo de ciudad de los 15 minutos, de los barrios, de que los servicios públicos estén dotados de personas y que esas personas pueden ser a través de la gobernanza dando participación público-social. Ya en su momento, de hecho, hicimos una ordenanza municipal regulando esto porque consideramos que se gana muchísimo los servicios públicos dando. O sea, se ha intentado dar una visión global de esa mirada de la ciudad que puede modificarse, que tenemos capacidad y que de verdad además lo están haciendo otras ciudades. Ayer estaba con Meche de Valencia, o sea, lo están haciendo, están consiguiéndolo, es fácil y para cosas concretitas de Vallecas, pues yo no le voy a quitar la palabra a Paco, que está aquí el alcalde de Vallecas, hablar con él ahora y que te cuente. Después, Pues telegráfico, estamos ya casi fuera de hora. Inversiones productivas, lo primero, es decir, Triángulo de Villaverde, Abroñigal, la zona de Borondo, Mercamadrid Tecnológico, son proyectos que se han quedado en el tintero y que como izquierda debemos recuperar en Madrid si queremos que estos barrios tengan futuro, los barrios del sur. Sobre las izquierdas y el entendimiento, yo creo que hay mimbres para un entendimiento, pero no se hagamos trampas al solitario. En 2003 hubo la posibilidad de alternancia y se frustró como se frustró. No se nos olvide a ninguno de los que estamos aquí. Y en 2015, pues eso lo pasó, que se fueron 50.000 votos a la basura. Y por eso no llegamos a gobernar en la Comunidad de Madrid. Porque el que gobierna el ayuntamiento, gobierna la comunidad. Ojo, la suma, el bloque que gobierna el ayuntamiento siempre gobierna la comunidad. Con lo cual, si se gana el uno, se gana el otro. El 2015 fue la excepción. Y sobre lo que planteaba el compañero, muy de acuerdo en casi todo. Es decir, movilidad en la MT, hay que tirarla abajo y hacer una nueva. No podemos ir con la red de la MT que tenemos heredada de la época de las líneas periféricas. Hay que hacer una red completamente nueva. Todo el tema relativo a los espacios y sanidad del pueblo de Vallecas que se planteaba contribuye desde luego a mejorar la higiene ambiental en la zona urbana. Eso es evidente. Es decir, si tú tienes la casa del líquido de frente a 5 metros, vas a tener problemas de ventilación, vas a tener problemas de sobrevivimiento, etcétera, etcétera. Hay que ir, como se hablaba antes, a una política de regeneración urbana. Y poco más. Sí, yo por cerrar con la otra vertiente de la democracia, que no es la de tanto ir a votar como la que la FRAM desempeñamos más, ¿no? Que es la del día a día, ¿no? Es decir, que las asociaciones fueron espacios democráticos antes de que llegara la democracia formal y que ahora que está consolidada tenemos que seguir siendo espacios donde esa democracia, bueno, pues se siga mejorando, construyendo, reforzando y no olvidar, quizás en las palabras de Marcos se destilaba, que no se trata solo de llevar, ¿no? Como todas esas inversiones, sino que hay una clave que es democratizar la economía. Es decir, que no se trata de que los barrios aspiremos a ser más ricos, es decir, que creo que no va por ahí la cosa, es decir, que tenemos que replantearnos cuáles son las expectativas de vida buenas realistas en el contexto tan duro que vamos a tener que enfrentar con la crisis ecosocial. Es decir, que soñar que vamos a enriquecernos es una quimera que no va a traernos más que frustración. Hay que igualar, claro. Es decir, a lo mejor hay algunos que tienen que empobrecerse, es decir, que hay que empezar a... Es decir, que bueno, son de las cosas que, el marco, ¿no? Que tendríamos que estar impulsando, ¿no? Es decir, que yo creo que replantearnos cuáles son nuestras expectativas de a qué podemos aspirar de forma realista y que sea universal, ¿no? Esa aspiración que pueda ser compartida y que pueda ser en común, ¿no? Con nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, que nosotros, gobierne quien gobierne, tendremos también que seguir haciendo el trabajo que nos toca. Ya está. Dar las gracias. Esta mañana leí un artículo, una entrevista a Eri De Luca, un hombre que fue la voz de la autonomía operaria en Italia. Hablaba del fracaso de Italia, del fracaso por el gobierno de Meloni, y él decía, en Italia hay personas de izquierdas, nos faltan las organizaciones, pero que aquí tengamos las organizaciones, estamos a tiempo, podemos cambiarlo y trabajarlo. Creo que Meloni